¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos ustedes. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Comenzamos. Y bueno, ya con el último bloque, ¿no? Que nos corresponde, ¿no? En este caso, economía. Y vamos con un tema muy picante, ¿no? Tema muy picante en la actualidad. Un tema muy visto en la actualidad, ¿no? Al menos que se habla bastante, ¿no? Cualquier duda que tengan, me avisan, por favor, para que de esa forma yo pueda un poco orientarlos, ¿ok? Y de esa forma podamos saber, ¿no? A qué nos estamos refiriendo, ¿no? ¿Ok? Así que, listo, comenzamos. Vamos a comenzar a hablar, en este caso, aproximadamente de lo que vendría a ser lo que es la, la inflación, ¿ok? Vamos a comenzar con el tema de inflación. Vamos a comenzar a ver, vamos a comenzar a hablar, ¿ok? Y vamos a comenzar con lo que vendría a ser lo siguiente. Primero, tenemos que entender, y dejarlo bien claro de que la inflación es un problema macro, ¿ok? Acuérdate de que tú tienes que saber qué problemas son microeconómicos y qué problemas son macroeconómicos, ¿ok? Un problema macroeconómico, por ejemplo, es la inflación. Por ejemplo, es el desempleo, ¿ok? Por ejemplo, es una crisis económica. Son temas macroeconómicos, es decir, son temas que dentro de un país es general, ¿ok? Es general. Acuérdate que temas macroeconómicos son muy importantes porque lo que se hace es medir. Por ejemplo, PBI es macroeconómico, ¿ok? Entonces, muy diferente a una situación microeconómica, ¿ok? Microeconómica, por ejemplo, puede ser los agentes económicos como la empresa y la familia, el estudio individual de cada uno, el consumo, por ejemplo, el precio, ¿no? Son temas microeconómicos específicos. En cambio, cuando hablamos de lo que vendría a ser la inflación y lo que ya te mencioné antes, por ejemplo, eso va a ser, en este caso, temas macroeconómicos, ¿ok? Temas macroeconómicos. ¿Qué vendría a ser, desde este punto de vista, vamos a comenzar a hablar, qué vendría a ser, pues, ¿no? ¿Qué vendría a ser más o menos la inflación? Acuérdate que la inflación dentro de nuestra sociedad a nivel general ya está oscilando entre el 7 y el 8%. No te olvides de eso. ¿Ok? Anual, claro está. ¿Ok? Es decir, nosotros empezamos la pandemia, por ejemplo, con menos del 3%. Eso quiere decir de que se ha duplicado y un poco más, ¿no? En este caso, el tema de la inflación. Y eso es algo que nosotros podemos evidenciarlo. Como profesor podemos evidenciarlo, claro. Porque, por ejemplo, tu mamá o tu papá o algún familiar cuando va a comprar al mercado, me imagino que comienza a quejarse, ¿no? ¿Qué comienza a decir? Ah, la papa está muy cara. Ah, el pollo está muy caro. El pescado ha subido de precio. El combustible está muy caro. Ya. Cuando tú escuches esas cosas, pues échale la culpa a la inflación, ¿ok? Es decir, la inflación es lo que genera eso, pues. Como dice la palabra, ¿no? Inflar, ¿no? Incrementarse. Por eso decimos de que la inflación es un fenómeno económico, ¿ok? Claro está, macroeconómico, ya te lo dije. Dice que consiste en el incremento sostenible, ¿ok? Sostenido, ¿ok? Y persistente. Ahí está, persistente en el nivel general de precios, ¿ok? Nivel general de precios, ¿ok? Incremento sostenido y persistente en el nivel general de precios. De los bienes y servicios, ¿ok? De una economía. ¿Te está hablando mayormente de qué? Te está hablando, vamos a basarnos primero en esto, ¿ok? Nos está hablando de bienes y servicios que en este caso, como te indica, son básicos, ¿ok? Bienes y servicios básicos, ¿ok?
Por ejemplo, yo te pregunto y tú me respondes. Yo te pregunto algo. ¿Cuántas veces la luz ha subido en nuestro país? Ahora último, en este tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces el servicio de luz ha subido de precio? A ver, ¿cuántas veces? Ahí está, pues, ¿ves? Tú mismo me lo dices. Varias veces, profesor. Ahí está, pues. Hace aproximadamente un poco más de un mes fue el último incremento de la luz, ¿verdad? ¿Me entiendes? Significa de que eso tiene que ver con la inflación. ¿Por qué? Porque lo que está generando es de que yo agarre más plata de mi bolsillo y saque por lo mismo. ¿Me entiendes? Y te dice ahí, por ejemplo, persistente, sostenido y persistente. Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, el precio del pollo comenzó a subir. Estaba en 6 soles, 6.50. En la actualidad me parece que ha bajado, ¿no? Pero estaba en 10 aproximadamente, 10 o 11. Es decir, ha habido un incremento persistente, ¿verdad? Significa de que eso es lo que mayormente sucede. ¿Qué pasó con el pan, por ejemplo? Nosotros dos días somos paneros, mañana, tarde y noche, ¿verdad? ¿Qué pasó? No comenzó a incrementarse el precio de qué? De lo que se usa, pues hablando del insumo, ¿no? Entonces, esas cositas son importantes para que podamos entender, ¿no? Claro, pues ahí está, ¿ves? 3 por un sol. Antes me imagino que compraba 6 por un sol o 5 por un sol, ¿no? Significa que tú con un sol compras 3. Si querías, por ejemplo, comprar 6 panes, ahora vas a tener que gastar 2 soles, es decir, el doble. Esto significa que yo estoy gastando más plata por lo mismo. ¿Qué pasa con el arroz? El arroz ha subido también, ¿sí o no? Confírmame, por favor, el azúcar también ha subido. El aceite, por ejemplo, está en 12 soles, me parece. Esto significa, claro, ahí está, ¿ves? Significa de que son productos de primera necesidad, pero no han subido de la noche a la mañana, han ido incrementándose constantemente, ¿sí o no? Entonces, es ahí donde podemos, creo que mejor ejemplo no te puedo poner. Entonces, dice acá, sostenido y persistente en el nivel general de precios. Te está hablando del nivel general de precios. Por ejemplo, esto ha generado de que, pues, tú sabes que la inflación se debe a muchas cosas, entre ellas la política de nuestro país, pero también la parte externa, es decir, los problemas, los conflictos que hay a nivel externo. Y también el tema de la pospandemia, ¿no? La pospandemia ya viene, ¿no? Las crisis económicas. Se dice que en el 2023, según lo que han indicado, vamos a tener una recesión. Cuando hablamos de recesión, estamos hablando de un ciclo económico, ¿ok? La recesión es más conocida como estancamiento económico. Es decir, no vamos a crecer económicamente, sino que más bien lo que va a suceder es de que va a comenzar a reducirse el crecimiento económico. Acuérdate que este año ya el BCR unas 2 o 3 veces ha indicado de que va a disminuir el PBI, es decir, el crecimiento económico. Supuestamente habíamos provisto un poco más de 3, ahora estamos en menos de 3. Significa de que esos son también parte de las cosas que suceden a nivel general, pues, ¿no? Así que, quieras o no, al ser un país pequeño nosotros, ¿ok? Pues influye, ¿no? Porque somos un país que depende de lo que se produce a nivel exterior, ¿ok? Por eso es de que nos afecta tanto, pues, ¿no? Nos afecta tanto. Si fuéramos un país que no dependiera, en este caso, de otros países, pues la situación sería diferente, ¿no? Pero somos un país que depende de esos servicios o bienes que vienen de afuera, mayormente. Acuérdate que aquí la producción de arroz no es suficiente, se tiene que traer de afuera. Acá, por ejemplo, estamos hablando de lo que vendría a ser el trigo también se trae de afuera. La comida del pollo se trae de afuera, la uria se trae de afuera. Entonces, quieras o no, son cosas que usualmente se consumen o se usan de manera continua. Y eso cuando se incrementa de precio nos afecta, nos afecta. Y otra cosa más, el valor del señor dólar también, ¿no? Entonces, quieras o no, sentimos el impacto, pues. Si el dólar en la actualidad está en 4 soles, yo antes si me compraba algo de 100 dólares gastaba 370, 380 soles, ¿verdad? Pero ahora gasto 400 soles, ¿entiendes? Significa de que influye en el bolsillo del consumidor, en el bolsillo también de la empresa. Por eso decimos de que la inflación es un problema macroeconómico, ¿ok? Mira lo que sucede en la imagen, ¿no? Acá tenemos de que los precios están por acá, pero mira el sueldo. Ese es un gran problema. Es por eso que se dice que hay una relación inversa, ¿no? Porque cuando sube el precio, usualmente yo compro menos con lo que yo tengo. Hablando
Claro está, hablando en sentido real. Es decir, yo recibo un sueldo nominal, un salario nominal, por ejemplo, de 1.000 soles. ¿Ok? Pero en la realidad ese dinero me alcanza para comprarme, por ejemplo, me alcanza para comprarme 3 pollos, un saco de arroz, un saco de azúcar, 10 aceites, etcétera, etcétera. Pero como el precio de esos bienes han subido, ya no me va a alcanzar para comprarme 3 pollos, me va a alcanzar para comprarme 2. Ya no me va a alcanzar para comprarme 10 aceites, me va a alcanzar para comprarme 8, ¿me entiendes? Eso se llama salario real. Entonces, lastimosamente es así, ¿no? Solo es un ejemplo nada más, de manera general. Entonces, eso es lo que mayormente genera la inflación. Y te dice ahí incremento sostenido y persistente. Es decir, te está diciendo de que este incremento no es de que se dé de un momento a otro. Antes de la pandemia, los bienes subían y bajaban y no influía demasiado en el ingreso de la persona. Ahora ya no. Ahora sí sube y sube más. Entonces, en el nivel general de precios, precios sobre todo de los bienes de primera necesidad. ¿Ok? De los bienes de primera necesidad. Entonces, de una economía en un determinado periodo de tiempo. Estamos hablando de que desde más o menos 2020 a 2022, mira cómo la inflación se ha ido incrementando, ¿no? Y esto lo pueden ver las amas de casa mayormente cuando compran, ¿no? Cuando compran en el mercado y ven la realidad que usualmente van a tener que gastar más por lo mismo. Es un tema de estudio de la teoría macroeconómica, pues afecta a todos los agentes económicos, ahí está. Va a afectar a todos los agentes económicos. En este caso, hablando de las empresas, hablando, por ejemplo, de la familia y hablando del Estado. ¿Ok? Afecta a todos los agentes económicos, porque cuando hay un incremento, pues la empresa, por ejemplo, el señor que vende comida, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que subir el precio de su producto. Y esto va a generar de que menos gente quiera comprar su producto, o mejor dicho, su plato de comida, ¿no? Entonces, quieras o no, trae consecuencias, es decir, trae una reacción de parte del consumidor. Así como también el agente económico familia va a decir, oye, yo sigo ganando lo mismo, pero ese bien de ahí está subiendo de precio. Entonces voy a tener que utilizar más dinero para seguir comprando lo mismo. Y eso tiene que ver con la desvalorización de lo que es el dinero. ¿Ok? Entonces el dinero no puede perder el valor. Y eso se llama el poder adquisitivo. ¿Sí? El poder adquisitivo del dinero. Por eso es de que cuando hay incrementos del dólar y todo eso, ¿quién interviene? No interviene el BCR. El BCR interviene comprando, pues. ¿Eso cómo se llama? Flotación sucia. Lo que vendría a ser en economía la parte de el tipo de cambio administrado que tiene el BCR para intervenir tanto vendiendo o comprando dólares. Entonces, la inflación es un punto muy importante. Hay un montón para hablar, pero debido al tiempo tampoco me voy a, en este caso, a extender tanto, sino voy a tratar de ser específico. ¿Ok? Bien, ese sería entonces un primer punto sobre lo que sería la parte de lo que es la inflación. ¿Ya? Acuérdate que en América tenemos, sobre todo en la parte sur, pues los países han sido bien afectados, ¿no? A nivel de lo que vendría a ser la pandemia. Acuérdate que ahorita galopante ya está Chile, que está galopante, inflación. Por ejemplo, Argentina viene de tener un 70% de inflación, más o menos, 75 más o menos está. Esto significa de que, pues, los países de América, como por ejemplo Brasil también ha sentido la pegada, ¿no? Perú es el que está más, en este caso, estable a nivel monetario. Estuve leyendo hace poco, es una información que daban y de verdad, ¿no? A nivel monetario, pues la pegada lo está sintiendo menos nuestro país, ¿no? Imagínate cómo estamos, imagínate los demás países si han sentido más la pegada de lo que vendría a ser el tipo de cambio, la inflación, pues cómo económicamente se encuentra. Claro, Argentina ni qué decirlo, ¿no? Argentina está ya en problemas económicos hace años, no es de ahora. Y bueno, pues ya saben la realidad de Venezuela, pues, ¿no? Creo que ya tratan de aumentar ceros y ceros y más ceros, ¿no? Pero lastimosamente siguen con ese problema. Luego te voy a contar, ¿no?, un poco de lo que también pasó en nuestro país sobre el problema que tuvimos, ¿no? Cuando desgraciadamente, pues, tuvimos los problemas o clases de inflación, ¿no? Que usualmente se suscitan. Acuérdate que un país no siempre va a estar económicamente bien. Por eso hablamos de los ciclos económicos, pues. En algún momento va a estar en auge. Nosotros hemos estado en auge más o menos hasta el 2014, 16 hemos estado en auge, hasta el 2014, porque de 2004 hacia adelante hemos tenido 10 años de auge, crecimiento económico del 8-9%, nuestro país, crecimiento, no desarrollo. Entonces,
mira, ¿no? Pero ahora en la actualidad, antes de la pandemia, hemos entrado en recesión, ¿entiendes? Hemos estado en depresión, es decir, no crecimiento, mal económicamente, ¿me entiendes? Entonces, quieras o no, esos son los ciclos económicos que tenemos, ¿no? E influyen influyen en la sociedad, claro, pues. Ahora te voy a contar un poco de lo que, te voy a poner imágenes también de lo que era, pues, ¿no? El famoso señor Inti, ¿no? 1 millón de Inti, 5 millones de Intis, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Cuando en un país hay millones, millones, millones de Inti, es decir, un montón de ceros, es preocupante porque, es decir, tratan de qué? De salvar la moneda, es decir, de hacerle electrochoque a la moneda, ¿no? Para que reviva, pues, ¿no? Eso es lo que tratan de hacer, ¿no? Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en Venezuela. Cosa que ya ves dinero botado en la calle un montón. Porque no sirve, pues, ¿no? No sirve, es decir, ya se ha devaluado. Entonces, por eso mismo hablamos de que la inflación vendría a ser un tema muy importante y en este caso el que usualmente hace de superhéroe, pues es el señor Velarde, ¿no? ¿Entiendes? Es la máxima autoridad del BCR, con este sería ya, si llega a acabar hasta el gobierno de Castillo, pues serían ya 20 años que está en el cargo, ¿no? Y al menos durante el tiempo que él está, no hemos pasado el 3% de inflación, ¿no? Así que hay que tomar en cuenta porque de verdad, pues hace maravillas, ¿no? Maravillas a pesar de que somos un país pequeño y que económicamente tampoco somos wow, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, creo que él está haciendo grandes cosas para que de esta forma, pues, no tengamos una inflación que pase a galopante o más, ¿no? ¿Ok? Así que eso vendría a ser un poco la noción, ¿no? La primera parte de la noción, ¿ya? Listo, vamos ahora sí a lo que sigue. Ahora, ¿cómo se mide la inflación? A ver, vamos a ver. Acuérdate de que la medición de la inflación, al menos en nuestro país, el que lo va a realizar es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? El INEI, ¿ok? En nuestro país es el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, el que se encarga de medir, ¿no? Usualmente se mide de manera trimestral. Es decir, pasado 2 meses se mide la inflación. Por ejemplo, si ahora estamos ya entrando noviembre, se mide octubre, ¿ok? Se mide septiembre. Es decir, septiembre recién se va a medir, ¿no? Agosto, septiembre se mide. No se mide inmediatamente, porque eso demora. Por eso es de que siempre cuando tú llegues a ver la inflación de tal tiempo, te va a salir, por ejemplo, hasta septiembre aproximadamente. No te sale octubre o noviembre. ¿Por qué? Porque eso recién se va a comenzar a medir. Entonces, por eso decimos de que, y todo eso va sumando, pues, ¿no? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una inflación de 5% durante el año, significa que mi inflación anual es 5%. Si yo he tenido 5% y 6, significa que mi inflación anual está entre 5,5 y 6%, ¿me entiendes? Esa es la manera como se llega a evidenciar la medición, pues, ¿no? Ahora, usualmente dice tomando como base la canasta básica. Canasta básica. Ahí está. De un consumo, ¿ya? Solamente de un conjunto de bienes y servicios. Y la variación, ahora te voy a explicar, no te preocupes, en el índice de precios al consumidor. Acá está. Índice de precios al consumidor. Estos dos. Este de acá y la canasta básica. Es decir, por ejemplo, canasta básica te está hablando de bienes de primera necesidad. Luego te voy a poner una imagen donde están cuáles pertenecen a la canasta básica. Eso yo te lo voy a entregar después, así que no te preocupes que toda esa información tú lo vas a tener. Eh, Acá dice, la canasta básica de consumo, ¿ok? Acuérdate que ellos miden el consumo de una familia en la cual hay 4 personas, ¿ok? 4 personas. No miden más. Una familia de 4 personas. ¿Por qué? Porque más o menos esa es la realidad en nuestro país. Es decir, papá, mamá, hijos e hijas, ¿no? Es decir, una familia de 4 personas. ¿Ok? Porque esa es más o menos la realidad en nuestra sociedad, hablando de cuando hay una familia, aproximadamente cuántos aproximadamente son, en la mayoría. ¿Ya? Entonces, eso es lo que mayormente se hace, solamente de un conjunto de bienes y servicios. No te está hablando de todos, ¿eh? Te está hablando específicamente de los bienes que mayormente la mayoría de familias consumen. Y tiene que ver, por ejemplo, con la vestimenta, los alimentos, etcétera, ¿no? Y la variación en el índice de precios, ahí está. Entonces, también ellos lo que hacen es medir
cómo el índice de precios influye en esta canasta básica. ¿Ok? No te olvides. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver precios y podemos ver cantidad de artículos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, te estoy hablando de 220 soles y compro 500 artículos, es un decir, ¿eh? Capaz, si es que esto, por ejemplo, pasa a 300 soles, van a ser 400 artículos. Significa que el precio ha subido y eso ha generado de que yo compre menos. ¿Entiendes? ¿No? De esa forma se va viendo. Se va viendo en este caso la medición. Capaz 300 soles, pero compro ya no 500, compro 550. Significa de que esto de acá es mayor porque yo he comprado más cosas. Es decir, capaz el precio se está manteniendo. Entonces, eso es lo que nos puede, en este caso, mostrar la medición. ¿Ya? Y dice acá, entonces, la inflación es calculada por el INEI tomando como base la canasta básica de consumo. La canasta básica, como te digo, de ahí, de la canasta básica, no te olvides, sale el salario, ¿te acuerdas? El salario, vamos a ponerlo acá, salario, ¿cómo se llama? A ver, alguien que me gane, decirlo, salario mínimo, a ver, salario mínimo vital, ¿verdad? Es decir, salario mínimo vital también es calculado por el INEI, ¿ya? ¿Qué vendría a ser? Es el salario, digamos, es el salario que una familia usualmente tiene para consumir los bienes y servicios. ¿Cómo se calcula eso? Se calcula en el consumo, pues, la canasta básica. Si, por ejemplo, una familia gasta de manera semanal, vamos a decirlo, vamos a poner otro, repito, ya. Si una familia, por ejemplo, podemos decir, a ver, si una familia, por ejemplo, gasta semanalmente, ¿no? 300 soles, vamos a poner así, 300 soles, significa que yo multiplicándolo, por ejemplo, por 4, puedo decir que gasta, ¿cuánto? 1200, ¿verdad? 1200 soles. Entonces, yo creo que se vendría a ser, por ejemplo, un salario mínimo vital aproximado. ¿Por qué? Porque eso es lo que la familia mensualmente está gastando. Entonces, de esa manera se puede medir este salario mínimo vital. Es un ejemplo, nada más, ¿no? Porque el salario mínimo vital están aproximadamente 1300, 1400. Es decir, acá podemos poner 350 y fácilmente nos sale 1400 soles. Entonces, lo que aproximadamente una familia gasta, pero acuérdate que te habla de familia, no te habla de persona. En economía se habla de familia, no se habla de persona. Entonces, en una familia, por ejemplo, papá y mamá puede, por ejemplo, comprar, pero acuérdate que no solo la familia gasta en consumo, puede, por ejemplo, gastar en alquiler de casa, puede, por ejemplo, gastar en servicios básicos, agua, luz, ¿no? Puede gastar, por ejemplo, en vestimenta. Entonces, ahí va sumándose. De esos 1400 se vuelven 3000, se vuelve 3500, se vuelve 4000, ¿me entiendes? En este caso tiene que ver con la estabilidad o, en este caso, forma de vida que cada familia quiere tener. Acá solo te indica lo que ellos usualmente están gastando en bienes de primera necesidad. Solo te está indicando eso. ¿Ok? Entonces, ese vendría a ser el salario mínimo vital aproximado, que en este caso, hablando de la variación del índice de precio del consumidor, el IPC. Esto es muy importante. El índice de precio nos indica aproximadamente una familia, por ejemplo, cuánto gasta, pero también a la vez el precio cómo influye en su conducta, en su comportamiento al momento de comprar o adquirir un bien. ¿Ya? Por ejemplo, la familia que usualmente compra un pollo, ¿no? Si esa familia ve de que, por ejemplo, el pollo sube, pues va a buscar qué cosa, reemplazo, ¿verdad? La gente va a comenzar a comer pavita, la gente va a comenzar a comprar pescado, ¿verdad? Entonces, quieras o no, el índice de precios también influye en la forma como la familia puede reaccionar o comportarse al momento de adquirir un bien o al momento de buscar un bien, ¿ok? Y eso es parte de lo que usualmente sucede, parte de lo que usualmente ocurre dentro de una sociedad, ¿ya? Se consideran los productos más relevantes en el consumo de los agentes económicos. Más relevantes te está diciendo más importantes o más necesarios, ¿ya? En el consumo de los agentes económicos, familia, ¿ya? Entonces, eso es lo que podemos... Y en la pandemia, tú sabes que en la pandemia que ha sido 2 años aproximadamente, pues hemos podido evidenciar que la familia ha consumido mayormente bienes de primera necesidad, hablando de alimentos, ¿no?
Eso era lo que usualmente se vendía. Por eso muchas personas que, por ejemplo, perdieron su negocio, pusieron ¿qué cosa? Abarrotes. Abarrotes, tú sabes que venden arroz, azúcar y muchas cosas más, ¿no? Porque eso es lo que la gente mayormente compraba, ¿no? ¿Ok? Porque era necesario alimentarse bien, pues estar bien, en este caso, con el sistema inmunológico y todo lo demás, pues, ¿no? Las menestras, todo eso, ¿no? Y ahorita las menestras están más caras, ¿no? Han subido de precio. Entonces, quieras o no, eso vendría a ser parte de lo que es la medición y es lo que usualmente va a generar este tipo de bienes al momento de la adquisición. ¿Está bien? Entonces, se consideran los productos más relevantes en el consumo de los agentes económicos y eso va a ser parte de lo que usualmente vamos a tener. ¿Tienes alguna pregunta? Házmela una vez, por favor, antes que pasemos a la otra parte. Y aquí te voy a poner lo que es... A ver, un ratito, por favor. Ya. Ujú. Bien. Seguimos. Entonces, aquí tenemos más o menos lo que es el IPC y la canasta básica. Ahí está. ¿Ya? Entonces, acá tú puedes ver qué cosa es el IPC. Vamos a leerlo. Y qué pertenece a la canasta básica. Pero acuérdate, va desde lo más básico, es decir, desde lo más esencial, o como te indicó ahí, relevante, hasta lo menos relevante, claro está. Es decir, aquí tenemos, viene de primera necesidad y viene de necesidades primarias, necesidades secundarias. Tenemos ambos, ¿ya? IPC es un indicador económico que mide la evolución de los precios de un conjunto de bienes y servicios consumidos habitualmente por los hogares. Allá te está diciendo de que el IPC, el índice de precios del consumidor, lo que hace es medir, ¿no? Medir la evolución de los productos que mayormente la familia consume o servicios que mayormente la familia va a adquirir, va a utilizar. ¿Ok? Pero le da un orden, de arriba hacia abajo. ¿Ok? Dice, de los diversos estratos socioeconómicos, tenemos estratos socioeconómicos, no te olvides, el estrato socioeconómico hace de que lleguen a haber familias que, por ejemplo, van a poder consumir bienes, hablando de bienes inferiores, ¿de acuerdo? Giffen. Van a haber familias que van a poder consumir bienes normales, ¿no? Y van a haber familias que van a poder consumir los bienes normales, pero también los bienes, en este caso, Veblen, ¿te acuerdas? Eso tienes que saberlo. Entonces, ahí es donde llegamos a ver cómo esto va generando, pues, ¿no? La holgura, ¿no? Los ricos, ¿no? Y acuérdate que en nuestro país los ricos hacen más o menos el 3%, no hacen más. Los que están en holgura, más o menos, están en un 20%, estarían, más o menos, ¿no? La clase media en nuestro país está en casi 50% de la población es clase media. Menos del 50%, disculpa. Un 40 o 45%. Estábamos en un 55%. Habíamos subido un montón. Pero esta pandemia ha hecho de que esa gente que estaba en clase media pase a pobre. 10% aproximadamente. Sí, es así, pues, ¿no? Sucede, ¿no? Y ya pobres, acuérdate que pobreza lo podemos dividir en varios estratos también, ¿no? Eso ya tiene que ver con un cuadrito en el cual se hace y todo eso, pues, ¿no? Ya. Pero igual te lo menciono, ¿no? Dice acá, de los diversos estratos socioeconómicos se obtiene comparando a través del tiempo el costo de una canasta de bienes y servicios con base al anterior. Es por eso de que es por eso que digamos, el pulmón de nuestra economía es la clase media. Claro, el pulmón de nuestra economía es la clase media. Si la clase media desaparece, ¿me entiendes? Los de arriba van a estar bien. Ellos van a estar tranquilos, ¿no? No pasa nada con ellos, ¿no? Ellos van a tener suficiente y agarra, se van, ¿no? Porque tienen también donde vivir afuera. Por eso te digo, la clase media es el pulmón de la economía peruana. Y esa clase media son los emprendedores, pues. Las microempresas, pequeñas empresas, ¿no? Son ellos, pues. ¿Ok? Diversos estratos socioeconómicos se obtiene comparando a través del tiempo el costo de una canasta de bienes y servicios con base a la anterior. Entonces, lo que se hace es comparar, ¿no? ¿Comparar para qué? Para ver si la canasta básica sigue siendo la misma, ha disminuido o ha aumentado.
Si ha aumentado, bacán. Eso es lo mejor, ¿no? Pero si ha disminuido, significa de que los costos también, en este caso, eh, los costos han llegado, en este caso, a incrementarse, pues, ¿no? Entonces, el costo es lo que hace de que, pues, se comience a comprar menos, menos y menos. Por eso, el índice de precio al consumidor es muy importante, ¿ok? Así que por eso es importante de que se trate de mantener, en este caso, los precios, hablando de los bienes y hablando de los servicios. Cosa complicada, al menos en la actualidad. La canasta básica es un conjunto de bienes y servicios que necesita una familia promedio, consume habitualmente durante un determinado tiempo. Es decir, es un conjunto de bienes y servicios que necesita una familia promedio, que consume habitualmente durante un determinado periodo de tiempo. Por lo general, es por mes, ¿no? Lo que te saqué, pues, ¿no? Y más o menos, ¿no? Grupos que conforman la canasta básica. Primero, lo fundamental, alimentos y bebidas. ¿Ok? Segundo, vestido y calzado. Tercero, alquiler de vivienda y electricidad, porque sin electricidad no nos estaríamos comunicando en ese momento. ¿Ok? Muebles y enseres, cuidados y conservación de salud, es decir, que la persona tenga liquidez para que si es que se enferma, ¿no? Pues pueda atenderse y comprar sus medicamentos, ¿no? Transportes y comunicaciones, pues hablando de transporte particular o público, ¿no? Ir al metropolitano, no sé, ¿no? Eh, enseñanza y cultura, estamos hablando de necesidades secundarias, pues, ¿no? Otros bienes y servicios. Entonces, para eso tenemos nuestro recurso, que en este caso vendría a ser la forma como se mide, ¿no? Cómo se da, en este caso, la consecución de la canasta básica. Entonces, el IPC con la canasta básica va a ser fundamental. Va a ser muy importante para que de esa forma podamos ver, en este caso, cuál vendría a ser el procedimiento, ¿no? El procedimiento de conseguir el IPC y la canasta básica en sí. Los dos son fundamentales. Los dos son indicadores fundamentales que van en este caso a reflejar la realidad económica de una sociedad. ¿Ya? Pues eso vendría a ser parte de lo que nosotros tenemos dentro de lo que vendría a ser la parte de la inflación. Ahora vamos a lo que son las clases de inflación. ¿Ya? Vamos a las clases de inflación y en las clases de inflación podemos evidenciar tres. Tenemos la inflación moderada, tenemos la inflación galopante y tenemos la hiperinflación. Acuérdate que los porcentajes que tenemos acá son solo ejemplos nada más. Ya no te vayas a guiar por ellos. Yo ya luego te voy a dar algunas perspectivas, ¿no? De lo que es la moderada, galopante, hiperinflación, etc. ¿Ya? Como te indiqué antes, pues las clases de inflación son importantes porque eso va a reflejar cómo se encuentra a nivel económico, pues cada país, ¿no? Y tú sabes que como te dije antes, la pandemia ha generado esto, ¿no? Todo este gran problema que tenemos en la actualidad en cuanto a el aumento de bienes y también de los servicios, sobre todo los servicios básicos que usualmente tenemos, ¿no? Entonces vamos a comenzar a hablar de las clases de inflación, cada una de ellas con su, en este caso con su punto de vista, ¿no? Con su realidad, con su fundamento. Vamos a, por ejemplo, a ver la inflación moderada, ¿no? Cuando hablamos de la inflación moderada, por ejemplo, estamos hablando de una inflación que se caracteriza por el lento crecimiento del nivel general de precios. Generalmente se presenta en economías desarrolladas como Estados Unidos, Japón u otros países europeos. ¿Ya? Es decir, la inflación moderada no le hace nada a la economía. Es decir, no es de que afecte a la sociedad. ¿Ok? Es una inflación la cual, pues, no va a generar ningún tipo de preocupación en la economía. Porque se puede controlar. Una inflación moderada se puede controlar. Dice que la inflación va del 0 al 10%. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el país? Pues lo que tiene que hacer el gobierno, el BCR, etcétera, es controlar, pues, ¿no? Controlar esta inflación de diferentes formas. El BCR es un órgano autónomo, ¿ok? El BCR es un órgano autónomo.
Que no te olvides que tiene como finalidad la estabilidad monetaria. Entonces, la estabilidad monetaria es muy importante. Entonces, acá podemos evidenciar nosotros de que, pues, esta inflación moderada, lo que el BCR tiene que hacer es generar de que los precios se mantengan, ¿no? De que el tipo de cambio se mantenga. Y así, sucesivamente otras cosas más. Por la autonomía que tiene, pues tiene la libertad de poder actuar. Es decir, ni el Ejecutivo ni el Legislativo se meten en lo que él hace. El BCR hace. Y es por eso de que ellos pueden actuar de manera autónoma. Se caracteriza por el lento crecimiento al nivel general de precios. Generalmente se presenta en economías desarrolladas, ¿no? Como te mencioné antes. Afecta a las diversas economías de forma leve. Es una inflación aceptable. No genera graves distorsiones en los aspectos económicos de un país. Es lo que podemos mencionar, ¿no? Es decir, no va a afectar a la economía como por ejemplo una inflación galopante lo estaría haciendo. Su tasa de inflación anual es de un solo dígito, es decir, es mayor o igual a 0 y menor a 10. Es decir, no llega al 10%, porque acuérdate, 10% ya es galopante, no llega al 10%. 9,8, 9,7, 9,9, 99, etc. ¿Ya? Estamos hablando de, quieras o no, de que por eso te dice que es un solo dígito, del 0 al 9 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, por eso decimos de que esta tasa de inflación en nuestro país, por ejemplo, mira, ¿en cuánto estábamos? Aproximadamente. Esa es una proyección, cosa que no pasó, porque esta proyección se dio cuando estábamos hablando de la Alianza del Pacífico, ¿ya? Pero lastimosamente esta proyección se dio antes de la pandemia. Entonces, por eso acá teníamos de que, por ejemplo, íbamos a tener una inflación de 1,8. En ese momento me parece que estábamos un poco más del 2%. ¿Ok? Por eso se proyectaba de que 2 a 3% iba a ser nuestra inflación anual. Pero ya cuando llegó la pandemia hizo de que esto cambie. Es decir, se dio una nueva proyección. Y eso generó, acá está, mira, por ejemplo, en mayo 2020, mira cómo estábamos, ¿no? Aproximadamente, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que la Alianza del Pacífico más o menos lanza, ¿no? Dice, ¿no? ¿Ok? Es una forma de poder mencionarlo, ¿no? Pero esto, pues se quedó solo en proyecciones porque luego cuando comenzó en este caso el tema del COVID, tú ya sabes de que hubieron muchas cosas que cambiaron. Y eso generó de que, pues, la inflación comienza a incrementarse. Porque hubo mucho tiempo en el cual las empresas estuvieron cerradas, la gente no podía trabajar. Y esto no solo pasó acá, pasó, por ejemplo, primero pasó en Europa, ¿no? Luego ya en los países de América. Entonces, fue así, ¿no? Primero ellos, después nosotros. Primero ellos, después nosotros. Primera ola, acá primera ola recién. Segunda ola, acá recién después de 6 meses, 7 meses, segunda ola, así. Así fue, ¿no? Entonces, quieras o no, por eso la afectación de unos o la mejoría de unos fue más rápido. Y también influyó qué tipo de economía estábamos hablando, pues, ¿no? También influye en eso. Entonces, por eso decimos de que la inflación moderada lo tenemos hasta la actualidad, pero ha crecido. Es decir, ya no estamos controlando un 3%, ¿no? Sino que ya estamos, en este caso, en alerta, porque está en 7 a 8%. Y eso es algo que lastimosamente no debería suceder, ¿no? No debería ocurrir, ¿no? Pero usualmente ocurre porque pues, hay factores inevitables, ¿no? Como son los problemas de Ucrania con Rusia, o por ejemplo de que Estados Unidos está alertando, o Japón, por ejemplo, está acá alerta, o China también está ahí. Entonces, quieras o no, son cosas que también influyen, ¿no? Porque tiene que ver con la política y la parte bélica. Quieras o no, lo que Rusia está haciendo con el tema de la electricidad, entonces, con los europeos, entonces, todas esas cosas traen consecuencias. OPEP, sino con el tema del petróleo, ¿no? Todas esas cosas traen consecuencias y lastimosamente pasa factura. Entonces no solo es un tema a nivel nacional lo que estamos teniendo ahora. Claro, es obvio que a nivel nacional políticamente estamos mal, ¿no? Mal, 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 corrupción total, ¿no? En todos los parámetros que lo lleguemos a ver, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Pero no es lo único, pues. No es lo único que está generando de que también económicamente América esté así. No, no es lo único. Entonces, vendría a ser el acumulado, ¿no? El acumulado de todo, ¿no? Es como, por ejemplo, una persona cuando se enferma del estómago, ¿no? Es el acumulado, ¿no? De lo que ha ido comiendo, ¿no? Lo mismo sucede en la economía, pues, ¿no? Lo mismo sucede, ¿no?
Si no hay prevención, lastimosamente, pues económicamente mal, ¿no? Entonces, decimos de que nosotros tenemos una inflación aproximada de 7-8%, significa que estamos dentro de la inflación moderada, pero hemos subido más de 3 dígitos, aproximadamente de 4 a 5 dígitos. Y eso es algo que del 2020 al 22 ha ido pasando, ha ido sucediendo. Así que por lo tanto podemos hablar de que sí se presenta una inflación porque es persistente, es continua. ¿Ok? Y usualmente una economía que tenga 0% de inflación no hay, pues, ¿no? No lo hay. Hay mayormente 0,5, 1%, 2%, como lo podemos ver, ¿no? Podemos ver ahí, ¿no? México o, por ejemplo, Colombia, ¿no? Y así, ¿no? Sucesivamente, ¿no? Podemos verlo, pero no hay economía que no tenga inflación, porque es parte de, y con la cual tienen que estar, en este caso, las economías lidiando, sobre todo su Banco Central, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la inflación moderada, vamos a la inflación, por ejemplo, galopante. A ver un ratito. Galopante. Mira, dice, cuando la inflación anual en una economía es mayor o igual a 10% y menor o igual a 1000%. Ahí está. Este tipo de inflación genera algunos problemas en el desarrollo de las sociedades. En este caso, sus respectivos gobiernos aplican medidas correctivas para evitar distorsiones severas en sus diversas actividades económicas. Los países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Perú, Bolivia y otros, durante la década del 80, presentaron ese tipo de... Acuérdate que nosotros con Belaunde ya estábamos en segundo gobierno, ya estábamos en una inflación galopante. Con Alan ya es otra historia que luego te voy a contar, ¿ya? Entonces, ahí es donde hablamos de la inflación galopante, ¿no? Que en este caso podemos decir de que es una inflación la cual ya no es de que no haya problemas, sí hay problemas fuertes, porque el incremento es más persistente y es más rápido. Mira lo que pasa en Argentina, ¿no? Lo que pasa en Argentina. En Argentina, como te indiqué, más o menos están en 70% de inflación. Significa de que, pues, lastimosamente no hay empleo, es decir, se ha disminuido el número de empleo en Argentina, ¿no? El valor de su moneda nacional, cómo ha disminuido también, ¿no? Es decir, ya comienzan a comprar menos con esos bienes. Los negocios también tienen que hacer un sacrificio para que, en este caso, el incremento no sea tan persistente. Entonces, quieras o no, ya se comienzan a dar los problemas porque la moneda nacional comienza a ser afectada, ¿no? Pero ya afectada de manera severa. Y es ahí donde, pues, el gobierno tiene que comenzar, en este caso, a reaccionar, a influir, porque es el gobierno el que tiene que tomar la batuta para que esto no siga creciendo. Y pues son problemas fuertes o graves que hay dentro de una sociedad, la cual todavía puede ser en parte manejable. Puede ser en parte manejable, pero va a depender de lo que el gobierno haga, de lo que el gobierno, de la forma como el gobierno reaccione ante este problema. Y el problema que tiene, por ejemplo, Argentina en la actualidad no viene de ahora, ya viene de antes. Y tiene que ver con el gobierno, pues, ¿no? Con la forma como gobierna y las decisiones que el gobierno antes y ahora ha ido tomando. Y pues lastimosamente es así, ¿no? Hay muchas cosas que influyen y es por eso de que mucha gente está que sale también de Argentina, ¿no? Porque pues no ve con buenos, con buenas esperanzas de que Argentina pueda mejorar, pues, ¿no? Entonces son problemas que se presentan y se han tenido que mejorar antes, ¿no? Pero no ha habido, en este caso, un impulso, ¿no? De mejoría, sino que más bien lo contrario. Entonces estas cositas influyen, ¿no? Influyen al momento de que se toman las decisiones. Entonces, lo hemos tenido, lo seguimos teniendo. Bueno, es una inflación la cual todavía puede controlarse, pero sí el gobierno tiene que tomar en cuenta de que si es que no lo controla, va a haber un momento en el cual ya va a escapar de sus manos y no va a poder hacer nada. Luego tenemos la hiperinflación, ¿no? Acá te dice, mira cómo esa persona se está ahogando, ¿no? Viene la marea, lo revuelque y se acabó. Mira lo que pasa con la señora, nos dice, ¿cuánto cuesta este paquete de harina? ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Dentro de 5 minutos? ¿O cuando usted lo pague en la caja? La hiperinflación genera eso, ¿no? Es una broma, parece una broma, pero es verdad.
Eso es lo que genera, ¿no? Es decir, hay un cambio inmediato del valor de la moneda. Es decir, la moneda compra cada vez menos, pero aquí es de manera rápida, casi de manera inmediata, ¿no? Esa desvalorización de la moneda, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso mismo es importante de que pues el gobierno tome conciencia de ello, ¿no? Así de rápido, claro, mira, nosotros tuvimos en nuestro país el INTI. El INTI comenzó con el 1 millón, luego comenzaron con los 5 millones y luego creo que acabaron con los 10 millones. ¿Por qué hicieron eso? Hicieron eso porque pues el INTI comenzó a perder valor así, pero rapidito. Es decir, yo dije, muy bien, pongo 5 millones en circulación de INTIs, bacán, ahora sí voy a poder comprar mi kilo de arroz, mi kilo de azúcar y otras cosas más. Voy y compro solo un kilo de arroz. ¿Por qué? Porque comenzó la caída y el incremento de los precios. Es decir, no sirvió de nada de que yo le ponga, en vez de 1 millón, 5 millones de INTIs. Ya, 10 millones, lo mismo sucedió. ¿Me entienden? Entonces, ¿se trata de qué? De que pues esa moneda nuevamente pueda reimpulsarse el valor, ¿no? Pero no se puede hacer nada. Entonces, consiste en el incremento acelerado de los precios. Esto a su vez genera graves consecuencias económicas en las sociedades. Asimismo, cabe mencionar que las hiperinflaciones clásicas se han producido al finalizar las guerras. Eso es lo que pasó en Europa, ¿no? Mayormente, ¿no? Alemania, ¿no? Del 22 al 23, después de la Primera Guerra Mundial, que quedó mal, ¿no? Mal, mal, mal. La segunda, ni qué decir. Se produce cuando el nivel general de precios en una economía se incrementa a más de 1000%, a más de 1000% anual. Cuando, cuando Alan García estaba gobernando, ya estábamos en más de 6000% de inflación. Cuando llegamos al 90 ya estábamos casi en 8000% de inflación. ¿Me entiendes? Es decir, pucha, que de verdad que el que gobernaba en ese momento iba a agarrar una olla caliente, ¿no? Es decir, agarrar esa olla caliente e enfriarlo era bien complicado, ¿no? Bien complicado. Entonces, se tuvieron que tomar medidas radicales. Es por eso de que tuvimos medidas radicales en ese momento, ¿no? Y pues, tú ya sabes, no hay necesidad de contarte la historia, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, no? Entonces, se produce cuando el nivel general de precios en una economía se incrementa más de 1000% anual. 1000% anual. Y este es un gran problema que tenemos, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela tú vas a encontrar en muchos lugares dinero en fajos, ¿ok? Tirado en el suelo, en la calle, en los parques, porque no sirven. ¿Me entiendes? Pues, así es como queda la economía, ¿ok? Es como si hubiera habido una guerra, ¿no? Así queda. Y si es que el gobernante no hace nada, pues se va rematando más, se va rematando más y es decir, no toca fondo todavía, ¿no? Sí, así es, pues, ¿no? Acuérdate que en nuestro país sucedió eso. Eso tuvimos esta hiperinflación, ¿ok? Luego vamos a decirlo, vamos a poco contarlo, ¿ya? Vamos ahora a las causas, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser las causas de esta inflación? Primero tenemos lo que es la inflación basada en la demanda. Es decir, cuando la demanda excede a la oferta disponible de bienes y servicios, el nivel general de precios se incrementa. Es decir, estamos hablando de que usualmente el demandante busca una cierta cantidad de bienes, pero no la encuentra. Ahora, no solo no la encuentra, sino que también el precio hace de que esta persona compre cada vez menos. ¿Ok? Por eso dice inflación basada en la demanda. Hay muchos que quisieran adquirir ese bien, pero como no hay demasiado de ese bien, el que lo ofrece lo vende a un precio elevado, a un precio elevado. ¿Ok? Por eso dice y servicio, el nivel general de precios se incrementa. Eso tiene que ver con la oferta y demanda, pues, ¿no? Comportamiento oferta y demanda. ¿Ya? La inflación basada en los costos. El aumento del nivel general de precios tiene su origen en el incremento de los costos de producción
¿Ok? Un ratito, disculpen. Listo. Entonces, acá nos dice, inflación basada en los costos. El aumento del nivel general de precios tiene su origen en el incremento de los costos de producción, tales como los salarios, alquileres, intereses, tributos, precio de los insumos, entre otros. Por ejemplo, el señor que vende menú, ¿ok? Él, por ejemplo, vende el menú a 10 soles. Listo. Ahora lo vende a 14. ¿Por qué? Porque el balón de gas ha subido de precio. Porque el pollo ha subido de precio. Porque el aceite que usa ha subido de precio. ¿Me entiendes? Entonces, ¿eso qué cosa es? Muchos de ellos son sus insumos que usa. Como ha subido de precio, él lo que tiene que hacer es subir de precio. ¿Por qué? Porque él no va a querer ganar, por ejemplo, si su precio costo de producción ha sido 5, es decir, él gana 5 soles por cada menú que vende. Entonces él no quiere dejar de ganar 5 soles. Entonces por eso de que él lo vende a 14 para seguir ganando 5 soles por cada menú. Entonces, usualmente eso es lo que pasa, pues, ¿no? Claro, pues. Y eso es lo que sucedió, ¿no? El balón de gas en la actualidad, ¿cuánto está? Está caro. No, de verdad no lo sé, me parece que está 50 soles, algo así. Pero llegó un momento en el cual estaba a 60. Entonces, todos los que venden usualmente comida, pues tienen que cosa, elevar su precio, porque usan gas, pues, mayormente, ¿no? Entonces, dice ahí, esa es la inflación basada en los costos, ¿no? Los costos de lo que yo uso para generar ese bien X, ¿ya? Inflación importada se produce cuando suben los precios de los bienes de consumo y de capital importados que son necesarios para la producción de bienes. Por ejemplo, la urea, por ejemplo, la comida del pollo, por ejemplo, el arroz, por ejemplo, el petróleo. ¿Me entiendes? Inflación importada. Más, mal, ¿no? ¿Entiendes? En algún momento fue el gas, ¿no? Para los vehículos, también, ¿no? Hacían cola, ¿no? Ya, pues, lo mismo. La electricidad, por ejemplo. Inflación importada. Todo lo que nosotros consumimos o utilizamos acá, mayormente es importado. Por eso es de que nos afecta. Somos un país muy dependiente de lo que otros nos traen. ¿Ya? Se produce cuando suben los precios de los bienes de consumo y de capital importados que son necesarios para la producción de bienes y servicios. Incremento de los costos de producción. Pues, ¿no? Ahí es donde se dan los incrementos de los costos de producción. La inflación importada está hablando de que mayormente los bienes que ingresan son más caros. Y aparte también el tema del arancel, ¿no? Inflación por expectativa. La inflación tiene su origen en un conjunto de aspectos psicológicos de los agentes económicos, quienes tienen las expectativas de que los precios de los bienes y servicios se van a incrementar en un futuro cercano. Mira lo que pasó cuando se dijo de que Castillo iba a gobernar. Especulación. Eso es inflación por expectativa. Es decir, los precios de unos bienes específicos suben porque se genera una especulación. Cuando empezó la pandemia, aquí dijeron, no va a haber productos. La gente en cantidad compra su papel higiénico, su arroz, su azúcar. Ya. ¿Qué es eso? Inflación por expectativa. Es decir, la especulación. La especulación es bien fuerte en nuestra sociedad y los medios de comunicación hacen de verdad todo lo posible para que eso ocurra. No ayudan. De verdad que a veces no ayudan. Entonces, la inflación por especulación es bien fuerte en nuestro país. Puede estar todo tranquilo, pero en un momento otro ¡plic! Comienza y todo se descontrola. Y eso no debe ser así. Creo que ahí también el Estado tiene que regular, de verdad, porque de verdad que esto no, ya ha pasado varias veces en nuestro país. Entonces, la sociedad tiene que aprender a, en este caso, informarse, y también debe de haber una discreción, ¿no? De parte de los que usualmente, pues también brindan este tipo de información, ¿no? Porque de verdad, quieras o no, es algo psicológico que lastimosamente, pues genera de que la sociedad se descontrole, ¿no? Y eso hace de que también los precios suban. Los precios por eso suben, pues no suben por las puras, ¿no? Suben y por un motivo. Y esto vendrían a ser las causas, ¿ya? Las causas de lo que vendría a ser en este caso la parte de lo que sería la inflación. Pero también tenemos consecuencias, ¿no? Mira las consecuencias. Y es fuerte las consecuencias, ¿no?
A ver, primero, la disminución del salario real. ¿Qué es eso? Reduce la capacidad de compra de bienes y servicios de los diversos agentes económicos. Es decir, disminución del salario real. Yo antes con 8 soles me compraba un kilo de pollo. Ahora con 10 soles compro un kilo de pollo. Es decir, voy a gastar más por lo mismo. Antes con un sol compraba 6 pancitos. Ahora con un sol compro 3. Si yo quiero comprar 6, debo de gastar 2 soles. Antes, por ejemplo, no sé, es un decir. Antes, por ejemplo, de aquí a la esquina me cobraban una china en el transporte. Ahora me cobro un sol. Significa que voy a gastar un sol por lo mismo. Y 2 soles porque más allá me cobraban entonces un sol, ahora me cobra 2 soles de transporte. Entonces, disminución del salario real. Es decir, la plata que yo gano, que no ha cambiado, me está alcanzando para menos cosas, ¿verdad? En la realidad. Por eso dice disminución del salario real. Reduce la capacidad de compra de bienes y servicios de los diversos agentes económicos. Y esto es algo, y esto es un gran problema. Este es un problema porque lastimosamente eso a corto, a largo plazo va a afectar al consumidor. Va a afectar al consumidor. ¿Ok? Y eso es algo que no debería pasar, pues. No debería ocurrir, no debería suceder. Pero bueno, llega a suceder. ¿Ya? Empobrecimiento de la población, es decir, la gente comienza, en este caso, a perder su empleo. La gente comienza a perder su empleo. ¿Ok? Con una hiperinflación, imagínate, comienza la gente a perder su empleo. Es decir, no tiene liquidez, no tiene plata. Comienza a desaparecer la clase media. Lo que pasó en el 90. 1 millón de personas aproximadamente se fueron de nuestro país. En ese tiempo éramos casi la mitad de lo que somos ahora. Casi, porque éramos menos, ¿no? ¿Ya? Empobrecimiento de la población. Clase media, ¡plin!, desapareció. Con la hiperinflación liquidó a la clase media. No había clase media en nuestro país. ¿Me entiendes? Entonces desaparece la clase media. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a generar. Y también que la gente salga del país. Se comienza a ir. En ese tiempo 90, ya te dije más o menos cuánta gente se fue. Y esa gente en la actualidad, pues vive en Italia, vive en España, vive, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Por ejemplo, se fueron también, eh, bueno, a otros lugares, a Estados Unidos, ¿no? También, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Toda esa gente que ahora, por ejemplo, tiene sus hijos, sus nietos, ya, toda esa gente en ese tiempo se fue, pues, ¿no? Y eso es lo que generó, pues, ¿no? Es lo que genera. Y mira lo que sucede en Venezuela, ¿no? Se han venido acá, ahora han entrado a Estados Unidos, ¿no? Y otros países más alrededor de nosotros, ¿no? Eso es lo que genera, pues, la hiperinflación, pues, ¿no? La reacción, consecuencia. Eh, Malestar de la población, es decir, la gente no se siente cómoda, no se siente bien. ¿Por qué no se siente bien? Porque lastimosamente no tiene plata, no tiene trabajo, no tiene liquidez, no tiene qué cosa, cómo va a hacer, ¿no? Entonces ahí es donde empieza qué cosa, los saqueos, las huelgas, las protestas, ¿no? De parte de la población. Eso es lo que genera. Eso es lo que va a generar. Entonces, el malestar de la población es fuerte, ¿ok? ¿Y por qué se genera esto? Porque hay una disminución de las inversiones. Hay una disminución de las inversiones. Acuérdate que aquí en nuestro país se generó eso, ¿no? ¿Qué pasó con las empresas productoras que invertían? Agarraron, se fueron. Plin, 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 comenzaron a irse. Es decir, disminuye la inversión productiva. Debido a que existe incertidumbre por parte de las empresas respecto al desarrollo de la economía. Existen condiciones desfavorables, ¿ok?, para las inversiones, y así hay fuga de capital. ¿Ok? Hay fuga de capital. Y eso es lo que va a generar, en este caso, la inflación. Sobre todo la hiperinflación, ¿no? La galopante hiperinflación es lo que genera. Eso es la reacción, digamos, eso es lo que va a generar, ¿no? Porque son las más fuertes, ¿no? Una inflación moderada no genera eso. Eso no genera. Pero sí, por ejemplo, cuando entró Castillo hubo fuga de capitales. Porque ellos no saben qué es lo que va a hacer él, pues, ¿no? Es decir, se hablaba mucho, no, de que va a estatizar, va a comenzar en este caso a quitar las empresas, tal, ¿no? Se especulaban muchas cosas, porque tampoco decía nada, pues, ¿no? Por eso mismo, no hasta la actualidad, ¿no? Pero bueno, son cosas que ocurren, ¿no? Desvalorización del dinero nacional.
disminuye el poder adquisitivo del dinero. Ello conduce a que el ahorro en moneda nacional se reduzca. Ese es el problema, pues, ¿no? Es decir, yo si antes ahorraba de los 1.000 soles que ganaba, ahorraba 300, pues ahora ya no ahorro nada. Es decir, esos 300 lo voy a utilizar para seguir comprando lo que antes compraba. Es decir, voy a agarrar mi ahorro para poder utilizarlo en las cosas que yo requiero o necesito. Antes no lo hacía, ahora sí lo hago. Entonces, estamos hablando de que el dinero nacional comienza a desvalorizarse. ¿Ya? Se comienza, en este caso, a perder valor. Y llega un punto en el cual, pues, el dinero se devalúa. La devaluación ya es lo peor. Entonces, el gobierno no tiene que esperar de que eso ocurra, de que eso suceda, ¿no? Pero en algún momento sucedió eso, ¿no? Sucedió eso. Por eso es de que comienzan a aumentarse los ceros, pues como te dije, a inventarse monedas nuevas, ¿no? Y a quitarse la de menor valor, ¿no? Por eso se inventan, ¿no? Entonces, es ahí donde no debemos de jugar a la maquinita, ¿no? No se debe de jugar a eso, porque eso trae consecuencias fuertes para el país, ¿ya? Disminuye el poder adquisitivo del dinero, ello conduce a que el ahorro en moneda nacional se reduzca, se comienza a reducir. Claro, es obvio que el valor del dólar va a aumentar, ¿no? El dólar aumenta porque es una moneda extranjera, ¿no? Se hace más fuerte y la moneda nacional se hace más débil, ¿no? Comienza ya, en este caso, a perderse en el camino, ¿no? La inflación genera la sustitución de la moneda nacional. Este es un gran problema también. ¿Por qué? Porque hay una dolarización. Aumenta el ahorro en moneda extranjera. ¿Ok? Entonces, aquí es donde vemos una dolarización. ¿Ya? En este caso, ya no se ahorra en moneda nacional, sino que más bien esta disminución del poder adquisitivo hace que la gente comience a ahorrar en moneda extranjera. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo? Es un ejemplo. ¿Qué es lo que pasó cuando entró Castillo? Pues la gente comenzó a convertir sus soles en dólares y lo comenzó a mandar afuera. Eso es lo que pasó. Entonces, lo mismo sucede en este caso, galopante o hiperinflación. Cuando ven de que toda la economía está digamos, pasando por momentos graves, pues lo que eso va, es la reacción de las personas, ¿no? Los que tienen plata, ¿no? Va a ser la reacción de cambiarlo mejor en una moneda extranjera porque saben de que no va a perder el valor que debe de ser, ¿no? Entonces, eso es lo que mayormente va a ocurrir para poder mantener cierta estabilidad. Mantener en este caso la estabilidad hablando del valor de lo que usualmente de los bienes que tienen, de los bienes que mayormente van a tener. Y son varias cosas más que van a suceder como consecuencia debido a los grandes problemas que se puedan, en este caso, presentar dentro de una economía, debido a que no hay un control. No hay un control de parte de lo que vendría a ser la parte de lo que es el gobierno, ¿no? Y el gobierno lo que hace, ¿qué cosa es? Políticas antiinflacionarias. Es decir, esta va a ser la reacción del gobierno, ¿ya? Esta va a ser la reacción del gobierno. Y la reacción del gobierno es, por ejemplo, reducir la masa monetaria. ¿Quién lo hace? El BCR. El BCR se encarga de reducir la masa monetaria. ¿Por qué? Porque quiere generar nuevamente una estabilidad. ¿Ok? El BCR tiene que hacer lo que Alan García hizo fue usar la maquinita, como te dije, ¿no? Comenzar a incrementar el nivel de dinero. Y eso no, digamos, generó más dinero, ¿no? Pero generó de que ese dinero no se use. ¿Ok? Y ahí es donde comenzó a caer más todavía la desvalorización de la moneda nacional. Entonces se comenzó a reducir la masa monetaria. ¿Para qué? Para que llegue a haber en el mercado cantidades suficientes que usualmente los agentes económicos van a usar. No más ni menos. Y es por eso que te digo de que el BCR mantiene la estabilidad monetaria. Pues eso es el hecho de que aumenta o reduce la masa monetaria en el mercado. Porque ellos saben, pues, ¿no? ¿Por qué motivo lo harían? Ahora, por ejemplo, que se viene Halloween, ahora que se viene Canción Criolla, ahí va a haber una gran cantidad de masa monetaria. Porque la gente va a comprar, se va de viaje, sale a comer, ¿verdad? Ya, pues, por eso mismo aumenta la masa monetaria. Pero no siempre es así. No siempre es así. Son
cosas eventuales, ¿no? Que se dan en un determinado momento. ¿Ok? Y dice también eliminar el déficit fiscal. ¿Qué es eso? Cuando hablamos de déficit fiscal estamos hablando de que el ingreso sea menor al egreso. ¿Ok? Es decir, un país tiene ingresos, sí. ¿De dónde son esos ingresos? De sus tributos u otras cosas más, ¿verdad? Entonces, ellos tienen como ingreso, por ejemplo, no sé, el país tiene como ingreso 50 millones de ingreso en soles, ¿ya? Pero su egreso es 100 millones. Entonces, esos 50 no me alcanzan para lo que yo tengo de gastos. Entonces, lo que el Estado tiene que hacer es eliminar eso, es decir, equilibrar la balanza. Tiene que equilibrarla. ¿Y cómo se equilibra? Pues de diferentes formas, ¿no? Entre ellas, préstamos del Fondo Monetario u otras cosas más. ¿Ya? Equilibrar la balanza. Tiene que equilibrar la balanza y esas cosas son parte de lo que el BCR hace, ¿no? Trata de equilibrar la balanza en este caso, ¿ya? Fomentar las inversiones, ¿no? ¿Qué es lo que usualmente cuando estábamos acá mal económicamente hizo Fujimori? Pues la Constitución de 23, protección del capital extranjero, ¿no? ¿Por qué? Es decir, vengan nomás, no se preocupen que yo aquí he puesto protección del capital extranjero. Ustedes van a ser protegidos. Entonces voy a un país que está mal económicamente, invierto mi plata porque sé de que me van a proteger a mí como empresa extranjera. Entonces comenzaron a llegar las empresas y comenzaron nuevamente a invertir, ¿no? Pero todo eso, ¿cómo se hizo? Se hizo pues vendiendo las empresas nacionales, ¿no? Lo que se llaman las privatizaciones, ¿no? 500 empresas nacionales, más o menos, ¿no? Que se vendían. Claro, se vendieron cómodas, ¿no? Porque, pues lastimosamente nuestro país estaba en deuda. Y las empresas que teníamos nacionales estaban también en deuda. Entonces, todas esas cosas ocurrieron, todas esas cosas pasaron y fueron parte de lo que justamente tuvimos. Fomentar las inversiones. ¿Por qué las inversiones son importantes? Porque no solo va a generar dinero, sino que también va a generar empleo, va a generar tributos que el Estado va a comenzar a cobrar. Por eso decimos de que la inversión dentro de un país de parte de las empresas privadas es muy importante, porque genera no solo empleo, sino un empleo adecuado. Genera no solo un empleo, sino que también genera para el Estado una recaudación de tributos. En este caso, genera una ganancia para las empresas. Todo funciona adecuadamente dentro de ese entorno. Y luego tenemos el incrementar la producción, ¿no? El incremento de la producción se da por medio de ¿qué? Se da por medio de lo que vendría a ser este, por medio de lo que vendría a ser, pues las empresas van a comenzar a producir más. Van a comenzar a producir más y el incremento de la producción que genera, incremento de la mano de obra, es decir, la oferta, en este caso, la oferta de trabajo que van a requerir las empresas, ¿no? Entonces va a haber más demanda, ¿no? De lo que vendría a ser el trabajo. Entonces la gente va a tener liquidez, va a tener plata y va a poder gastar. Eso es lo que va a pasar. Entonces, por eso las políticas antiinflacionarias va a depender de cómo el gobierno también reaccione, qué es lo que haga el gobierno. Muchas veces tiene que arriesgar, porque como dice, el que no arriesga no gana. Entonces, eso es lo que mayormente debe de ocurrir, debe de suceder. Acuérdate que aquí entra bastante lo que aplicó John Maynard Keynes, ¿ok? Lo que aplicó John Maynard Keynes, así que la intervención de lo que vendría a ser el Estado, ¿ok? Fomentando las inversiones u obras públicas, como ya te había mencionado también antes, ¿no? Eso es lo que mayormente debe de realizar, que vendría a ser una economía planificada. Es la tercera economía, ¿no? Primero tenemos la economía capitalista, socialista, y la otra es la planificada de John Maynard Keynes, o también llamada economía mixta, ¿ya? La cual tiene mayor relevancia, al menos ahora en la actualidad, ¿no? Dentro de lo que se realiza, dentro de lo que se hace. Y luego tenemos también, por ejemplo, otras clases, ¿no? De inflación. Tenemos, por ejemplo, aquí la deflación. La deflación dice que es un fenómeno económico que consiste en la disminución del nivel general de precios. ¿Y esto tiene que ver quién? Tiene que ver con el Estado. El Estado es el que genera la disminución de los precios, pero también es algo de arma de doble filo, porque el hecho de que el Estado disminuya los precios está diciendo de que el Estado lo que puede hacer son dos cosas.
o el Estado está subvencionando para que disminuyan los precios, es decir, esa empresa, en vez de que lo venda el tarro de leche a 3 soles, lo vende a 1 sol. Solo 2 soles se lo paga el Estado y el sol se lo paga la población. O también puede generar de que el Estado le diga a las empresas, bajen su precio. Claro, la empresa baja su precio, pero esconde todo lo que vende. Es decir, no va a haber bienes que va a ofrecer. Y ahí es donde se forman, ¿qué cosa? Los mercados negros, donde sí se van a vender, pero a un precio más elevado. ¿Ya? Entonces, eso puede generar la deflación, ¿sí? Que en este caso es generada por el Estado, otra vez. La estanflación es un fenómeno que se presenta cuando en la economía existe inflación, incremento de precios de manera continua, lo cual es acompañado por una caída en la producción. ¿Qué es eso? Eso se llama recesión. Entonces, hay dos cosas en la economía: un no crecimiento económico y un aumento de los precios de los bienes de primera necesidad. Esas dos cosas se dan. Eso usualmente se llama estanflación. Y la reflación es una inflación generada por el Estado que incrementa la masa monetaria buscando incrementar el empleo. Ahí podemos hablar del señor Alan García, ¿no? La maquinita. ¿Ok? Entonces, el hecho de que se cree de que el hecho de tener más moneda puede generar, disminuir la inflación, y no es así. Si no, hay que preguntarle al señor Milton Friedman, el padre de lo que vendría a ser la escuela monetarista, qué es lo que piensa sobre eso, ¿no? Ahora vamos a ver la respuesta que en este caso dio, ¿no? O da, ¿no? Entonces, por eso decimos que la reflación es una inflación generada por el Estado, que incrementa la masa monetaria buscando incrementar, en este caso, según eso, el empleo. Pero bueno, sucede lo contrario. Y tenemos también la curva de Phillips, que dice que fue planteada por William Phillips, que en este caso dice que es un matemático que es procedente de Gran Bretaña. Dice que él estableció pruebas empíricas para apoyar la hipótesis de que existe una relación inversa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. ¿Qué significa eso? Lo que él dice en la curva de Phillips es de que mayormente, si la inflación, los porcentajes de inflación aumentan, pues es obvio de que va a haber, ¿qué cosa? Menos empleo. Es decir, el desempleo va, en este caso, a llevar a que las personas, cuando vayan a buscar empleo, pues lleguemos a ver de que va a haber menos empleo para la gente. ¿Okay? Es decir, va a haber, en este caso, un aumento de la inflación y una disminución del empleo. Es decir, va a haber más desempleo. Eso es lo que te está diciendo. ¿Ok? Por eso decimos que hay una relación inversa, ¿no? Entre la inflación y lo que vendría a ser el desempleo. Y eso es lo que mayormente ocurre, y es verdad, ¿no? Porque la gente no va a tener liquidez. La gente al no tener liquidez no puede comprar. Y al no poder comprar, lastimosamente, está generándose de que mucha gente no pase de ser clase media a pobre. En este caso, no pueda tener la capacidad para adquirir las cosas que requiere o necesita. Pero la curva de Phillips, eso es lo que nos menciona, ¿no? Sobre el tema de lo que vendría a ser la inflación y la tasa de desempleo, esa relación que hay. Lastimosamente es así y es algo que el Estado tiene que tratar de controlar para que estas cosas no ocurran, ¿no? No ocurran y no influyan, ¿no? En la economía. Herencia de Belaúnde, crisis económica, inflación, devaluación, déficit. También tuvimos, en este caso, desde el 80, el terrorismo, ¿no? Que también fue lapidando, ¿no? A nuestra sociedad. El narcotráfico, ¿no? Asociado a lo que es el MRTA, y también la corrupción, ¿no? Que se va a iniciar, ¿no? En ese tiempo también, ¿no? Luego tuvimos también las elecciones del 85, ¿no? En la cual sale el presidente más joven, ¿no? Que en este caso sería el llamado caballo loco, ¿no? En este caso, ahí vemos al frejolito, ¿no? Izquierdista, ¿no? Al frejolito que está acá, ¿no? Tienen que conocer un poquito más de la historia. Ahora tenemos al señor Alan García, ¿no? Ya, el cual hablaba muy bonito, pero lastimosamente, pues, sucedía lo contrario, ¿no? Ahí tenemos, ¿ves? El frejolito quedó en segundo lugar, ¿no? Izquierda Unida. Acuérdate que la Izquierda Unida eran partidos de izquierda, ¿no? Que se habían juntado para poder lanzar su propio candidato, ¿no? Al señor Alfonso Barrantes, un gran, en este caso, un gran político, ¿no? Que tuvimos en nuestra sociedad, ¿no? Y mira cómo
prácticamente Alan García con 53% en segunda vuelta gana, ¿no? Va a llegar a ganar, ¿ya? Entonces ahí vemos, por ejemplo, Barrantelingán renunció a la segunda vuelta porque sabía de que pues, Alan García le iba a ganar, pues, ¿no? Y se otorgó el triunfo de Alan García, dice. Luego tuvimos el punto de quiebre, ¿no? El gobierno, la estatización de la banca en el 87. Y la crisis galopante, ahí está, ¿no? La crisis galopante, ya, ¿no? 28 de julio de 87, Alan García anuncia la estatización de la banca privada, ¿no? Eso fue lo peor que pasó. Y este anuncio generó gran controversia entre el grupo de banqueros, ¿no? Que teníamos en ese momento. Aparece el movimiento Libertad, el Fredemo, en la cual estaba Vargas Llosa, el gran literato, y causa una estatización de la banca, la cual estaba integrada por líderes de derecha como Mario Vargas Llosa, el Fredemo, Bedoya Reyes, como ya lo hemos visto antes, ¿no? Y la propuesta económica era, en este caso, neoliberal, ¿no? En este caso, capitalismo, ¿no? Y la hiperinflación en el 87, estatización de la banca. 88 estábamos ya en 1.722%, ya hasta hablábamos los paquetazos. En el 89 el alza aumentó a 2.775% y en el 90 a 4.541%. Entonces, mira el pan, ¿no? El pan 75% de crecimiento, azúcar 68%, el pollo al 50%. Mira cómo de un momento a otro pues comienza en este caso a incrementarse, ¿no? Y es así como, claro, ahí es donde Alan García deja de pagar la deuda externa y los intereses carcomen ya al siguiente gobierno, ¿no? Así que es así como tenemos este gran problema de la hiperinflación. Listo, se acabó. Hasta ahí llegamos, ¿no? Ya no hay que seguir viendo más, sino más nos traumamos. Es una broma. Bien, ahora sí vamos a lo que vendría a ser las preguntas, ¿ok? Las preguntas. Vamos a las preguntas rapidito, ¿ya? Bien. Listo. Ahora sí. Ya, uno. Vamos. Pregunta uno. La principal consecuencia de la inflación es... Vamos, uno. Claro, pues, ¿no? La disminución del salario real. Enemigo. Dos. Pregunta dos. La presencia de una hiperinflación, el ahorro en moneda nacional. ¿Qué sucede? A ver. ¿Qué sucedería en la dos? Claro. En la dos sería de que hay una reducción. Hay una reducción, ¿no? Sería en este caso la C, ¿verdad? La C. 2, C de casa. 3, a mayor inflación, entonces poder de compra del dinero. ¿Qué pasa con el poder de compra del dinero? Si hay una mayor inflación, ¿qué sucederá? Vamos, vamos, tienen que intervenir, ¿eh? Vamos, vamos. A ver, ¿qué llegará a suceder? Claro, claro que sí, hay un menor poder de compra. La D. 4, si existe inflación, entonces el dinero, ¿qué sucederá con el dinero, no? A ver, compra más, mantiene, adquiere, aumenta, produce. ¿Cuál será en la 4? La clave. Adquieres menos bienes. Muy bien, claro. Adquieres menos bienes. ¿Ya? 5. La relación existente entre el poder adquisitivo del dinero y la inflación. Es decir, si por ejemplo yo te digo de que con un sol compraba 6 y ahora con un sol compro 3 panes, ¿qué es lo que tú puedes ver con el tema de poder adquisitivo e inflación? ¿Qué tipo de relación habrá ahí? ¿Qué tipo de relación habrá? Claro, hay una relación inversa. Inversa, porque uno sube y el otro baja. Es decir, el poder adquisitivo, es decir, baja porque compró menos y la inflación sube. Entonces hay una relación inversa. ¿Está bien? Listo. 6. La inflación no afecta a quiénes. ¿No afecta a qué? A ver, ¿quién no afecta? El salario real sí afecta. A los trabajadores también le afecta. A la economía también afecta. A las compras también afecta. Al salario nominal no. ¿Por qué? Porque me van a seguir pagando lo mismo, ¿no? Pero al salario real sí. ¿Por qué? Porque yo voy a comprar menos. ¿Me entiendes? Entonces 6 sería D. 7.
Son consecuencias de la inflación, excepto productos son baratos, menor salario real, el dinero pierde valor, aumentan las protestas o el dinero compra menos. ¿Cuál vendría a ser el excepto en el 7? A ver, claro, los productos son baratos. Pues es lo contrario, ¿no? No creo que los productos sean baratos, ¿no? Por eso dice excepto. ¿Ok? Listo. 8. En tiempos de inflación aumenta la inversión, los productos son baratos, el dinero compra más, hay estabilidad de precios, disminuye el salario real. Vamos a ver en la 8 cuál sería la clave. ¿Qué es lo que usualmente en tiempos de inflación qué pasa? ¿Mm? ¿Qué sucedería? La 8. A ver. En tiempos de inflación, ¿qué pasa? Claro. En este caso sería en tiempos de inflación, disminuye el salario real, ¿verdad? Disminuye el salario real. Listo. 8, enemigo. 9. El salario real y el fenómeno inflacionario se relacionan de forma nula, inversa, creciente y horizontal, directa. 9 clave. Claro, la 9 sería, en este caso, la B de bonito, B de barato, ¿verdad? ¿Sí? 10. El poder adquisitivo del dinero en una deflación. A ver, vamos a ver. ¿Te acuerdas qué era la deflación? Acuérdate, la deflación. Vamos a la 10. ¿Qué sería? Aumenta, es constante, disminuye, no se incrementa, se reduce. Pregunta 10. Claro, muy bien, aumenta. Porque acuérdate que bajan los precios, ¿no? 11. Si en una economía existe hiperinflación en toda su población, compra más bienes, aumenta su bienestar, reduce su pobreza, compra menos bienes o mejora su nivel de vida. Creo que está clarito ahí, ¿no? Claro, sería en este caso la D, de democracia. 12. Capacidad de compra o salario aumenta en procesos deflacionarios. Deflación, ¿no? Nominal, mínimo legal, real, mínimo vital, a destajo. ¿Cuál es lo que aumenta? ¿Cuál aumentaría acá en la 12? Claro, muy bien. Aumentaría el salario real. Es decir, compraría más con mi dinero. El nivel general de precios es sería acá en una inflación, dice. Ya. No sube, disminuye, permanece constante, se reduce, se incrementa. 13 clave. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la clave en la 13? Vamos, vamos. 13, muy bien. 13 sería, se incrementa, ¿verdad? Se incrementa. Listo. Enemigo. 14. El ahorro en moneda nacional y la tasa de inflación se relacionan de forma inversa, directa, nula, horizontal, creciente. ¿Cuál sería? Claro, menos ahorro, incrementa la tasa, ¿verdad? Inversa. A. Listo. 15. Durante el proceso deflacionario, la población compra más bienes, aumenta su nivel de vida, incrementa su salario real, disminuye su poder de compra o ahorra en moneda nacional. 15. ¿Cuál sería la clave en la 15? Muy bien, sería la D, de democracia. ¿Ya? 16. La disminución del salario real y el valor del dinero son consecuencia de la deflación, reactivación, sobreproducción, inflación, abundancia de bienes. 16 clave. 16. A ver. Claro, muy bien. En la 16 sería la D, de democracia. ¿Sí? D, de democracia. 17. Una consecuencia de la inflación es del ahorro en el aumento, moneda nacional, la disminución, dólares, el aumento, moneda extranjera, la disminución, moneda extranjera, el incremento, dinero nacional. A ver, ¿cuál sería?
¿Cuál sería la clave en la 17? No podría ser. A ver. ¿Cuál sería? ¿La B? No podría ser. ¿Cuál sería? La C, ¿verdad? La C sería, ¿verdad? El aumento en moneda extranjera. Listo. Muy bien. 18. Si existe deflación, entonces se reduce el valor del dinero, aumenta el salario real, los bienes son más caros, disminuye el salario nominal, aumentan los precios. ¿Cuál sería? Claro, sería aumenta el salario real. ¿Ya? B. 19. Una consecuencia de la inflación es la disminución del salario nominal, real, mínimo legal, a destajo, mínimo vital. A ver, ¿cuál sería la clave en la 19? 19. Claro, muy bien. En la 19 sería B de bonito, B de barato, real. Vamos a los últimos. A ver, dice acá. El dinero no pierde valor en una inflación galopante, estanflación, deflación, hiperinflación, economía inflacionaria. A ver, ¿cuál sería la clave en la 20? El dinero no pierde valor en una. Cuidado, ¿eh? ¿En cuál sería? Muy bien, muy bien. En una deflación, ¿verdad? En una deflación, muy bien, en una deflación. En una deflación, ¿ya? C de casa. 21. La inflación es un fenómeno político, social, monetario, positivo, externo, etc. ¿Cuál sería la clave en la 21? A ver, 21, 21. ¿Cuál sería? Claro, muy bien, sería monetario, ¿verdad? C de casita. Al incremento del nivel general de precios se denomina recesión, deflación, inflación, estanflación, expansión. ¿Cuál sería la clave en la 22? 22, 22, 22, 22. ¿Cuál sería? Sería la, muy bien, sería la C. 23. Si un gobierno crea dinero en mayor proporción a su nivel de producción, entonces va a generar deflación, desarrollo económico, disminución de precios, inflación o estabilidad de precios. ¿Cuál sería la clave? Claro, muy bien, generaría inflación, ¿verdad? Inflación. 24. La creación de dinero sin respaldo en la producción genera deflación, crecimiento, globalización, inflación, reactivación. ¿Cuál sería la clave? A ver, ¿cuál sería? Muy bien, la 24 sería la D, inflación. Cuando en un país su nivel general de precios disminuye, se presenta estanflación, deflación, importación, inflación o producción. 25. 25, 25. ¿Cuál sería? Claro, muy bien. Sería la B de bonito, B de barato, ¿verdad? B de bonito, B de barato. Listo, culminamos, acabamos. Muchas gracias, cuídense bastante. Hasta luego, bye, nos vemos. Hasta luego, chao.